Gracias, Ana. Buenas noches a todos. Es para mí un placer y un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, doctor Ochoa. Bien, pues sin más preámbulo, yo traigo un USB con mi presentación. Exacto, esa. Excelente. Ok. Bien. Esta presentación trata de explicar de manera muy general qué son los dispositivos médicos y cómo son regulados en nuestro país, en aras de tratar de construir una relación acercándonos a la Academia de Cirugía y también en aras de que los médicos cirujanos también entiendan que el instrumental quirúrgico, y no solamente el instrumental quirúrgico, sino todo el espectro de dispositivos médicos, tienen que ser registrados en nuestro país para poder ser evaluados en cuanto a seguridad y eficacia, y una vez que se ha evaluado esa parte, entonces ya puedan ser importados a través del registro sanitario que nos hace el favor la COFEPRIS de generar, y teniendo este registro, entonces ahora sí, ya podemos importar y que los cirujanos puedan utilizar estos dispositivos en sus cirugías, entre muchos instrumentales que ahorita vamos a comentar. Vamos, permítanme entender aquí, este es avance ¿es con esta? Ah, perfecto. Bien, los dispositivos médicos, ¿cómo los vislumbra la Organización Mundial de la Salud? Los dispositivos médicos, que van desde un simple termómetro hasta los equipos más sofisticados y caros de diagnóstico por la imagen, son necesarios para atender las necesidades sanitarias mundiales y pueden ser utilizados por el personal sanitario, los pacientes u otras personas en diferentes entornos como los hospitales, los dispensarios o su propio domicilio con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación. Los dispositivos médicos ayudan a salvar la vida o a prolongarla. Como ejemplos tenemos los equipos de anestesia y el instrumental quirúrgico utilizados en las operaciones, las unidades de radioterapia para el tratamiento del cáncer o las incubadoras que necesitan los recién nacidos prematuros. Los dispositivos médicos también mejoran la calidad de vida, como ocurre con las gafas que mejoran la visión, las prótesis que compensan la pérdida de un miembro o los hemodializadores que sustituyen la función renal. Algunos datos y cifras de los dispositivos médicos en el mundo externados por la misma Organización Mundial de la Salud. Los dispositivos médicos son indispensables para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Quien diga que solamente los medicamentos son utilizados está en un gran error, porque el binomio dispositivos médicos-medicamentos es necesario para poder generar salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los dispositivos médicos van desde un simple termómetro hasta los equipos más sofisticados y caros de diagnóstico por la imagen. Hace unos minutos comentaba con el doctor Millán los avances que ha tenido la tecnología en resonancia magnética nuclear, y le hacía una pregunta, de la rama de la medicina, ¿cuál será la rama más difícil, la neurocirugía o la cardiología? Y bueno, yo pienso que las dos son difíciles, pero si podemos ver en una imagen los órganos, en este caso poder ver el cerebro y poder ver el corazón y entender su funcionamiento, creo que va a ser de mucha gran ayuda para un cirujano. Se calcula que hay 1.5 millones de dispositivos médicos diferentes de más de 10,000 tipos generales. La mayoría de la población mundial no tiene en sus sistemas de salud un acceso suficiente a dispositivos médicos que sean seguros y apropiados. Cerca de 2/3 de los países de bajos ingresos no disponen de una política nacional de tecnología sanitaria capaz de asegurarles un uso eficaz de los recursos mediante una planificación, evaluación, adquisición y gestión apropiadas de los dispositivos médicos. Entonces, partiendo de estos datos y estas cifras, comenzaremos ahora en firme nuestra presentación de cómo estamos en México. Esta es una lámina que bajé directamente de la Organización Mundial de la Salud, donde podemos ver los países en donde se regulan los dispositivos médicos. Como podemos ver, no solamente los países del primer mundo se regulan sus dispositivos médicos.
Quien pensaba que algunos países del tercer mundo, y hay personas que todavía piensan que México no es un país en desarrollo, sino es un país tercermundista, bueno, pues en alguna forma puede tener cierto sentido. Yo lo quiero visualizar desde un punto de vista de que es un país en desarrollo porque es un país altamente regulado. México es uno de los países más regulados en América para poder disfrutar del uso de dispositivos médicos de vanguardia que sean fabricados en otros países o aquellos que sean diseñados en México por fabricantes nacionales. ¿Cómo estamos en cuanto a cifras desde el punto de vista económico? Bueno, los datos del Censo Económico del INEGI del 2009 nos muestran los siguientes. El mercado muestra que el valor de los productos regulados por la COFEPRIS fue de aproximadamente 1.186.399 millones de pesos, que representan el 9.8% del PIB. Las industrias que regula COFEPRIS, como lo vemos en esta lámina, son la industria alimentaria, con un dato de 624 miles de millones, la industria del tabaco y las bebidas, con un dato de 237 miles de millones, la industria farmacéutica, muchas gracias. Perfecto. ¿Con el botón? Ok. Muy bien. Bien. La industria farmacéutica con 151 miles de millones, la industria química con 139 miles de millones, la industria que habla de la fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, 24 miles de millones, y aquí estamos los dispositivos médicos. Quienes pensábamos que no representábamos un mercado importante para el país, aproximadamente los datos del INEGI del 2009 demuestran que los dispositivos médicos aproximadamente cubren el 0.4% del PIB, lo que hace a esta industria una industria muy importante, no solamente por sus importaciones, sino por su fabricación nacional. Pero entrando en materia, ¿qué son los dispositivos médicos? La Ley General de Salud no lo define como una situación tan estricta, sino que simplemente lo define en base a los tipos de dispositivos médicos. Entonces, estoy tomando esta definición de la norma oficial mexicana 137 de etiquetado de dispositivos médicos, que hace alusión a lo que son los dispositivos médicos. Entonces, ¿qué se entiende por un dispositivo médico? A la sustancia, mezcla de sustancias, material, aparato o instrumento, incluyendo el programa de informática necesario para su apropiado uso o aplicación, empleado solo o en combinación en el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades en humanos o auxiliares en el tratamiento de las mismas y de la discapacidad, así como los empleados en el reemplazo, corrección, restauración o modificación de la anatomía o procesos fisiológicos humanos. Los dispositivos médicos incluyen a los productos de las siguientes categorías: los equipos médicos, las prótesis, las órtesis, las ayudas funcionales, los agentes de diagnóstico, los insumos de uso odontológico, los materiales quirúrgicos y de curación y los productos higiénicos. Estos últimos, déjenme decirles que México, en el mundo, somos los únicos que definimos a los productos higiénicos. Quien piense que los productos higiénicos se ven en todas partes del mundo, pues no, está en un error. En México son altamente regulados los productos higiénicos. Como un ejemplo de un higiénico, una pasta dental, y es un dispositivo médico. ¿Cuántas clases de dispositivos médicos tenemos? Bien, como ya lo mencionaba hace ratito, COFEPRIS, para poder dar un registro sanitario, tiene que evaluar su seguridad y eficacia. Bien, el Reglamento de Insumos para la Salud, en su última publicación del 19 de octubre del 2011, nos indica en su artículo 83 que la Secretaría clasificará para efectos de registro sanitario a los insumos señalados en el artículo anterior, de acuerdo con el riesgo que implica su uso, de la manera siguiente. Eso quiere decir que los dispositivos médicos se van a evaluar de acuerdo a su riesgo en 3 clases. Clase 1, aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. Clase 2, aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración y generalmente se introducen al organismo permaneciendo menos de 30 días. Y clase 3,
aquellos insumos nuevos o recientemente aceptados en la práctica médica, o bien que se introducen al organismo y permanecen en él por más de 30 días. Si lo leemos a la letra, el reglamento pues suena como que a letra muerta, pero cuando ponemos ejemplos podemos entender qué son. Clase 1, por ejemplo, si queremos un dispositivo médico clase 1, un reactivo de diagnóstico es un clase 1. Un clase 2, un glucómetro para determinación de glucosa en sangre que puede utilizar cualquier paciente en sus casas, es un clase 2. Y un clase 3, por ejemplo, pudiéramos mencionar un stent que tenga un medicamento que pueda ser utilizado para que una arteria pueda tener flujo de sangre, es un clase 3 y su riesgo va implícito en el uso que se le da al dispositivo. Aquí podemos tener una lámina con ventas en relación a esto. Yo quería poner algo más tangible para que ustedes pudieran percibir a los dispositivos médicos. En la industria farmacéutica, las ventas es lo que mueve al universo de la industria farmacéutica. Sin embargo, desde el punto de vista de los dispositivos médicos, como que no es muy alentador cuando dice un dispositivo médico, ¿cuánto vendiste al mes? ¿Cuánto vendiste al año? No, lo importante es, tenemos dispositivos médicos con avances tecnológicos, eso es importante. Tenemos prótesis para cadera, tenemos prótesis para columna, que son dispositivos médicos clase 3. Aquí, por ejemplo, podemos ver las ventas totales de las dos secciones de la Cámara, que son la sección de reactivos y sistemas de diagnósticos y los productos auxiliares para la salud, lo que son RSD y PAPS, después de un censo que hizo Canifarma a la industria farmacéutica. Aquí podemos ver millones de unidades del 2007, 2008 y 2009, y podemos ir viendo 2.187.79 millones 2007, 2.675.12 millones en el 2008 y 3.181.83 millones de unidades en el 2009, lo que nos da una variación de del 22.3% en el 2008 y finalmente, las ventas totales de dispositivos médicos que tenemos en la lámina final. En cuanto al comercio exterior, prácticamente podemos visualizar que en México somos un país que importa dispositivos médicos, casi no tenemos fabricación nacional. De ahí la importancia de tomar muy en cuenta la regulación para poder saber si estos se registran rápido o no. Bien, por mi parte, ha sido un gusto. Gracias, Anita. Gracias, Ana. Buenas noches a todos. Es para mí un placer y un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, doctor Ochoa. Bien, pues sin más preámbulo, de cirugía y también en aras de que los médicos cirujanos también entiendan que el instrumental quirúrgico, y no solamente el instrumental quirúrgico, sino todo el espectro de... Yo traigo un USB con mi presentación. Exacto. Excelente. Ok. Bien. Esta presentación trata de explicar de manera muy general qué son los dispositivos médicos y cómo son regulados en nuestro país, en aras de tratar de construir una relación acercándonos a la academia. Los dispositivos médicos tienen que ser registrados en nuestro país para poder ser evaluados en cuanto a seguridad y eficacia, y una vez que se ha evaluado esa parte, entonces ya puedan ser importados a través del registro sanitario